Hola, buen día. Nosotros somos el equipo número 7 compuesto por Alex Zul, Marco González, Terian López, Michelle Peña y su servidora Leda López. Nosotros vamos a hablar sobre las integrales de superficie de funciones vectoriales. Para ello vamos a dar unos pequeños conceptos introductivos. Seguido de esto vamos a definir qué es una integral de superficie de una función vectorial y para finalizar vamos a dar tres pequeños ejemplos. Todo esto para que quede de la manera más clara posible. Primero que nada, ¿qué es una superficie? Una superficie es el área que se obtiene a través de evaluar una función x, y, z, es decir, una función tridimensional. Los valores que van a satisfacer dicha función van a poder ser graficados en un espacio tridimensional, obteniendo un tipo de imagen o figura que se conoce como superficie. La superficie se define por la letra S. Ahora bien, existen tres tipos de representación de superficie: la implícita, la explícita y la paramétrica, también conocida como vectorial. Es importante destacar que cuando nosotros estamos parametrizando superficies, la variable x, y y z se van a encontrar en función de dos parámetros, que va a ser u y v. Ahora bien, cuando tenemos una función x, y, z igualada a 0, estamos hablando de una representación implícita, debido a que la z no se encuentra despejada. Si nosotros llegamos a despejar esa z para mayor predictibilidad, quedando como z igual a función de x, y, entonces estamos hablando de una representación explícita. De hecho, para parametrizar este tipo de superficies, la x es igual a la u, la y igual a v y la z se encuentra en función de u y v. Y por último tenemos lo que es la representación paramétrica, también conocida como vectorial. De hecho, este es el conjunto de puntos que se encuentran en R3, es decir, estos puntos se van a poder mover dentro de esta región. Como podemos ver en la diapositiva, tenemos una función uv igual a x en función de sus dos parámetros multiplicando al vector unitario y más la y en función de sus dos parámetros multiplicando al vector unitario j más la z en función de sus dos parámetros multiplicando al vector unitario k. Y por último, podemos hablar sobre una integral de superficie. Es importante saber que estamos integrando sobre una superficie, no sobre una línea. Entonces, a cada punto de la superficie se le va a asignar un vector. A la integral de superficie, de hecho, se le define también como una integral de línea en tres dimensiones. Por lo tanto, el integrando va a ser un campo escalar o un campo vectorial. En este caso, nosotros nos estamos fijando en lo que es el campo vectorial. A continuación, mi compañero Derian López va a seguir explicando un poquito más sobre esto. Bien, ahora complementando, yo seguiré con la explicación de la denotación de las integrales de superficie de funciones vectoriales. Bueno, estas integrales están denotadas por la integral de una superficie f sobre phi definida en S, o en ocasiones también se puede denotar como la doble integral de una superficie f sobre phi definida en S. La anterior integral mencionada se define por la integral de una superficie f sobre una superficie d multiplicada por el vector tangente de u de b. Ahora, donde tu y tb están definidas por tu o tb es igual a delta de x sobre delta de u multiplicado por el rótulo u,0 v,0 por i más delta de y sobre delta de u multiplicado por el mismo rótulo por j más delta de z sobre delta de u multiplicado por el mismo rótulo por k. Ahora continuaremos con el significado geométrico del vector tangente dentro de la superficie f multiplicado por tu por tb. Ahora, como podemos ver en la diapositiva, tenemos una imagen. Del lado izquierdo hay una superficie que está denotada como D, se le asignó el nombre de D, es la superficie D, y del lado derecho vemos una superficie totalmente diferente. La superficie D tiene como características ser una superficie plana y con curvas. Sin embargo, hay una flecha que indica una transformación y justo arriba de esta flecha indica phi por D es igual a S. Es decir, en donde phi está actuando sobre la superficie D y dando como resultado una superficie S. ¿Cómo actúa phi
sobre la superficie ya mencionada. Bueno, phi se encarga de provocar torceduras y dobleces dentro de la superficie D. Y estos puntos se extienden a lo largo de toda la superficie, a lo cual lo llamamos rótulos, como ya lo habíamos mencionado antes. Estos rótulos se encuentran en toda la superficie y son los que se encargan de doblar y torcer toda la superficie D. Creo que lo repetí, una disculpa, pero bueno. Y dando como resultado la superficie S, como la vemos del lado derecho. Ahora, el vector tangente es el que se define, el que define cómo es la transformación de la superficie D. Bueno, ahora tenemos la definición de una integral de superficie de un campo vectorial. Esto es un poco confusa, pero se puede interpretar como el flujo de un campo a través de una superficie. Es decir, el flujo de un campo de vectores que atraviesa una superficie, la parte de dicho campo es la superficie. Sí, es la parte que atraviesa esta superficie. Para entenderlo un poco mejor, supongamos que la superficie F se encuentra dentro de la dimensión R3 y este es un campo continuo y sea S un campo suave. Ahora, la representación de F es la de un campo de velocidades de un fluido y se trata de calcular cuál es el flujo de este fluido en el campo. O, dicho de otro modo, es la integral de superficie de un campo vectorial F en la dimensión 3 sobre una superficie paramétrica R de una región D que se encuentra en la región 3, en la dimensión 3, siempre es escalar. Buenas tardes, compañeros, compañeras, profesor. Mi nombre es Marco Antonio González Hernández. Voy a darles el primer ejemplo del tema de integrales de superficie de campos vectoriales. Vamos a ver un pizarrón digital en donde dice: dada la superficie S, calcular el flujo del siguiente campo vectorial F dado por la función f de x, y, z es igual a 3x, 3y y z, donde su superficie es igual a z igual a 9 menos x cuadrada menos y cuadrada, ahí cometí un error, y z es mayor o igual a 0, ocupando la integral doble de la región de f producto punto por el vector normal de ds. Ok, vamos el primer paso, debemos ubicarnos en la superficie. Esta superficie es un paraboloide invertido que va de z mayor o igual a 0 hasta z igual a 9 menos x cuadrada menos y cuadrada. Dibujamos en un plano tridimensional un paraboloide que llega hasta 9 y hacemos una evaluación de z igual a 0. Para hacer evaluación de z igual a 0 hacemos lo siguiente. Ya una vez que tenemos este resultado, podemos concluir que es una circunferencia de radio 3, o sea, que tiene una región de circunferencia de radio 3. La figura que se nos da, que como resultado es un paraboloide invertido, como ya mencioné, que tiene la siguiente dimensión, y su región es esta en un plano escalar, que va de x y y. Es un círculo notoriamente. Ahora, podemos trabajar directamente con coordenadas cilíndricas o parametrizar. Para no enredarnos tanto y hacerlo esto de una manera más breve, vamos a parametrizar con u y con v. Recordemos que r es igual a uv y esto nos da una función vectorial parametrizada. Así procedemos a asignar los valores. ¿De dónde sale esto? Sale de que x es igual a u, y es igual a v y z es igual a 9 menos y cuadrada menos b cuadrada, que es igual a la función. Y una vez que tenemos este resultado, procedemos a encontrar el vector normal de nuestra integral. El vector normal, tenemos que sacar para poder obtener el vector normal, tenemos que sacar derivadas parciales, tanto de u como de b. Esto ya le vamos dando un poquito de forma, ya aparece un vector cada uno, pero ahora tenemos que sacar el vector normal. Por lo tanto, tenemos que hacer una multiplicación de la derivada parcial de u por la derivada parcial de b. En la primera línea, vamos a poner los vectores unitarios y en la segunda fila la multiplicación de u por b. Procedemos a realizar y nos da el resultado. Tenemos como resultado, disculpen, el vector
que este es el vector resultante de la matriz y es el vector normal. O sea, es igual a n. Ya con esto podemos hacer la evaluación de la integral. Recordemos que la integral es la integral doble de la región de f, producto punto, vector normal de S, que esto vendría siendo la función evaluada en R, U, V, por el producto punto del vector normal, que es el resultado de la multiplicación de la derivada parcial de U por la derivada parcial de B. El resultado es 2U, 2B, 1, y por el diferencial de ds, que es de du db. Una vez que tenemos esto, podemos seguir con nuestra integral. En una integral doble vamos a evaluar f de r u como v con la función parametrizada en u y v. O sea, vamos a cambiar solamente los valores. Por lo tanto, vamos a tener lo siguiente. Tenemos la integral doble, ya intercambiamos los valores. Recordemos que 3x, 3y y z, que es igual a 9 menos u cuadrada menos b cuadrada. Por el vector normal, que es 2u, 2b, 1, de u de b. Recordemos la integral doble de la región f, producto punto, vector normal. Procedemos a hacer una multiplicación, el producto punto, y nos viene dando el siguiente resultado. Ya que realizamos esta operación, nos arroja la siguiente integral. La integral doble de la región de 6u cuadrada más 6b cuadrada más 9 menos u cuadrada menos b cuadrada. Ya que realizamos una simplificación correspondiente, tenemos la siguiente función. La siguiente integral, disculpen. Ahora vamos a transformar esto a coordenadas cilíndricas, tomando en cuenta que 0 es mayor o igual que el radio, que es menor o igual que 3. Ahora tenemos que 0 es menor o igual que teta, y teta es menor o igual que 2pi. Recordemos que u cuadrada más b cuadrada es igual a r cuadrada, ya que x es igual a u y y es igual a v. Y existe una equivalencia de r cuadrada es igual a x cuadrada más y cuadrada. Y aplica aquí, por lo que el diferencial de u de b vendría siendo r de r por d de teta. Ya que tenemos esto, procedemos a evaluar nuestra integral con sus límites, que es la integral de 0 a 3 y de 0 a 2pi por 5r cuadrada, vemos que lo transformamos, más 9, r de teta. Y una vez vamos a proceder, tenemos la integral evaluada de 0 a 3 de 5r cúbica más 9r por dr. Aquí es dr, no de teta. Esto lo multiplicamos por la integral de d de teta. Esto lo multiplicamos por la de teta, que nos da esto. Realizamos las operaciones correspondientes. Tenemos como resultado la siguiente operación, que ya viene prácticamente una suma de fracciones. Tenemos que hacer un número más grande. Realizamos la operación correspondiente y esto lo multiplicamos por 2pi, que nos da como resultado 567 medios de pi. Y este vendría siendo la superficie de nuestro paraboloide invertido. Prácticamente, eso vendría siendo esto que tenemos aquí. Y así es como calculamos la superficie de la función vectorial. ¿Es cuánto? Yo soy su compañero Alex Eduardo y yo les voy a explicar el ejercicio número 3. Este es un ejercicio mucho más sencillo que los anteriores, así que no va a haber problemas para resolver este ejercicio. Empecemos. Como nos muestra este ejemplo, dice calcular en base a la superficie el flujo en el campo vectorial f. Recordemos que para sacar esto tenemos que hacer la sumatoria de la doble integral, pues es una sumatoria,
de el campo en F por el producto punto del vector normal por la diferencial de S, que S sería la superficie. En este caso, si desglosamos, F sería la densidad por el campo de velocidad. Antes que nos metamos a parametrizar y sacar derivadas parciales y sacar la superficie, primero tenemos que tener en cuenta que lo que estamos haciendo es una fórmula para el flujo del campo vectorial. Por lo tanto, primero tenemos que sacar la parametrización, después el vector normal y después la diferencial de eso, y después integrarlo hasta que nos dé la sumatoria y nos quede el flujo que tenemos que sacar. Entonces, si vemos la ecuación, nos dice x más y más z es igual a 1. Esto quiere decir que lo podemos verificar fácilmente. Entonces, aquí tengo unas anotaciones donde podemos sacar las ecuaciones, y por simple lógica tenemos que sacar los puntos de intersección, que sería para el punto x sería 1,00, y sería 0,1,0, y para z sería 0,0,1 para sacar los puntos. Y si se dan cuenta es 1, 1 y 1 y 1. Ya lo tenemos graficado, y ahorita lo que tenemos que hacer, según lo que les estoy mostrando, es sacar las ecuaciones que vemos en pantalla de cómo está graficada la figura. Sería, por ejemplo, sería y es igual a 1 menos x. Eso representaría y. Y para z sería 1 menos x menos y. Esto lo tenemos que hacer para parametrizar z en el siguiente paso. Ahora que ya tenemos esa ecuación, ahora hay que parametrizar la superficie en x, y. Eso quedaría que pues vamos a sustituir, vamos a parametrizar en z, o sea, ponemos r paréntesis x, y es igual a x más y sustituimos la función que acabamos de sacar de z, y ahora ya parametrizado sacamos la derivada parcial de rx y ry. Entonces quedaría como 1,0, menos 1 en x, y en y quedaría como 0,1 menos 1. Eso es como nos quedaría la derivada parcial. Y ahora lo que tenemos que hacer, como dice la fórmula, tenemos que sacar el producto cruz de lo que acabamos de sacar. Entonces, el producto cruz nos quedaría como 1,1,1, que también se llamaría vector normal. Ya tenemos el vector normal, ya tenemos la parametrización en z. Lo que nos faltaría evaluar la función de la siguiente manera, pero antes de eso tenemos que sacar los límites con las ecuaciones que ya teníamos planeado. Esto quiere decir que pues a simple vista podemos sacarlo con la gráfica o simplemente con las ecuaciones que ya sacamos, como por ejemplo x no puede ser menor que 0, pero tampoco puede ser mayor que 1. Eso ya tenemos un límite. Y tenemos que hablar en x y y no puede ser menor que 0, pero tampoco puede ser mayor a 1 menos x. Ahora lo que queda es mucho más fácil, solamente hay que sustituir lo que ya tenemos. Ahora lo que tenemos que hacer es evaluar la función parametrizada. Recuerdan que tenemos parametrizada x, y, 1 menos y menos x menos y. Entonces vamos a parametrizar eso en la función, y simplemente lo que hacemos es sustituir. Ahora lo que queda es lo más fácil, es simplemente sustituir valores. Lo que vamos a hacer es sustituir nuestra parametrización en la función. Para esto, recuerden que tenemos la parametrización de x, y, 1 menos x menos y. Entonces lo que hacemos es sustituirlo y simplificar lo que ya tenemos. Y después de eso evaluamos en y evaluamos en x, que veremos más. Una vez parametrizada la función simplificada, el resultado que nos dio lo vamos a evaluar en y lo vamos a integrar también y sacar el límite de lo mismo. Entonces lo que nos queda es resolver y simplificar hasta integrarlo donde va la y. Vamos a poner los límites. En este caso sería 0 y el otro límite sería 1 menos x. Para evaluarlo simplemente hacemos
todas las operaciones, que simplemente es solo multiplicar, y de ahí volvemos a evaluar en x. Ahora vamos a integrar y simplificar. Integramos la función que nos quedó anteriormente y evaluamos con respecto a los límites que ya teníamos de x. En este caso sería 0,1 y simplemente lo que hacemos es hacer las operaciones correspondientes y nos queda un resultado que sería un cuarto. Esto sería nuestro fluido que nos queda de la superficie. Eso quiere decir que el problema ya está resuelto y su resultado sería un cuarto. Les voy a presentar el problema número 2. El problema nos dice que tenemos que calcular el flujo del campo vectorial F a través de la superficie S, que limita el sólido definido por esta ecuación. Bueno, lo que necesitamos saber es que tenemos un campo vectorial F vector, y tenemos una superficie S que viene definida como Z igual a G de XY. Bueno, el flujo que me piden está representada así. Esta es como la fórmula para poder sacar el flujo. Que este vector F es el campo vectorial. Es esto de acá. Y esto es el vector normal de la superficie. Y por diferencial S. O sea, la diferencial de la superficie. Bueno, entonces ya que tenemos eso en claro, vamos a empezar a resolver el problema. Bueno, primero que nada vamos a transformar esta integral a esta otra, que sería una integral doble extendida al recinto R. Y el recinto R es una proyección de la superficie sobre el plano XY. Del producto escalar del campo vectorial F, esto, por... Y esta parte de aquí, esto depende de si el vector normal va hacia arriba o va hacia abajo. Y en este caso el vector normal va hacia arriba. Esto, ¿por qué? Bueno, para no hacerlo largo, sería porque z es mayor a 0. Es todo. Entonces, como el vector normal va hacia arriba, esto sería menos la derivada de g. Aquí no es un 2, es una g. La derivada de g con respecto a x, la derivada, menos g con respecto a x, menos la derivada de g con respecto a y, 1. ¿Okay? En caso de que se fuera el vector normal estuviera orientado hacia abajo, entonces solo se cambian los signos. Sería más y el 1 sería menos. Es todo lo que se cambió. Bueno, ya tenemos eso en claro. Y ahora vamos a definir el recinto R. Entonces la proyección R, que es el sólido, que sería esta parte de acá, que quedaría z es igual a 4 menos 2x cuadrada menos 2y cuadrada. Entonces esto sería, entonces si igualamos z a 0, nos quedaría 2x cuadrada más 2y cuadrada igual a 4. Y si lo simplificamos, quedaría esto de acá, que sería x cuadrada más y cuadrada igual a 0. Y esto, si nos fijamos, es una circunferencia del radio con radio raíz 2. Okay. Esto de acá. Okay. Entonces ya vamos a empezar a resolver Vamos a empezar a sustituir la fórmula para resolver esta doble integral. Y bueno, primero vamos a reemplazar el vector f con los valores reales, que sería esto de acá, y vamos a multiplicarlo por la derivada de esto de acá. Claro, con el signo cambiado. Entonces esto nos daría 4x por la diferencial de... esto nos daría 4x, 4y, 1. Por la diferencial x, diferencial y. Y esto, si lo multiplicamos, nos daría el producto escalar que nos daría esto sería 4x cuadrada más 4y cuadrada más 2z. Okay.
Y como z está definido como esto de acá, z es esto, vamos a multiplicar 2z, que nos daría 8 menos 4x cuadrada menos 4y cuadrada. Y esto, si lo sustituimos en la integral, nos daría esto. Y aquí nada más faltó, aquí es y cuadrada, nada más faltó el cuadrado en esa parte de ahí. Y bueno, vamos a cancelar varios, porque aquí es menos 4y cuadrada, más 4y, más 4y cuadrada y menos x cuadrada, más x cuadrada aquí, 4x cuadrada. Y nada más nos quedaremos. Y esto nos daría la integral extendida a r de 8, diferencial de x, diferencial de y. Y bueno, como la r es una circunferencia, la vamos a cambiar a paramétricas. La voy a poner en paramétricas. Y entonces sería r es igual a x igual a raíz cuadrada de 2 por coseno ángulo alfa. Y y sería igual a raíz cuadrada de 2 por seno ángulo alfa. Y la diferencial x diferencial y sería igual a rho diferencial de rho diferencial de alfa. Aquí nada más faltó eso, fue un typo. Y bueno, ya no hay nada más que sustituir. Y pues ya nada más sustituimos en la integral pues los valores. Pues como nada más está esto, pues nada más sustituimos esta parte de acá. Pues así se queda. Y entonces la circunferencia la recorreremos de 0 a raíz de 2 y el ángulo lo recorreremos de 0 a 2pi. Y entonces hago la integral y nos quedaría, hago la integral respecto a rho y me va a quedar 0 a 2pi, 8 rho cuadrada dividido entre 2 y aquí nada más faltó unos corchetes. Aquí, unos corchetes. Pero bueno, dividido entre 2 y esto entre 0, está aquí este cerito de acá, y raíz de 2 diferencial de alfa. ¿Ok? Y esto me queda de 0 a 2pi de 8, aquí está, raíz de 2 entre 2 menos 0 diferencial de alfa. Y esto nos daría, al integral esto nos daría, aquí faltó otro corchete. Esto, bueno, pues nos daría 8 alfa entre 0 y 2pi. Y pues esto nos daría 16pi. Y este es el flujo que nos pidió al final. Para concluir, podemos afirmar que debido a lo visto anteriormente, las integrales de la superficie son una extensión más de las integrales dobles. Sin embargo, estas integrales de superficie son desarrolladas en 3 dimensiones. Asimismo, el valor de las integrales es la suma del campo en los puntos indicados de la superficie.